2 Corintios 7 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra fe. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Gloria a Dios. Es una carta muy especial la que acabamos de leer. Es la segunda carta que Pablo le manda a los Corintios en una separación de 1 año y medio más o menos. La primera fue muy dura. Había razones. Y Pablo manda a Tito, uno de su equipo evangelístico, un muchacho griego, Tito, y lo manda justamente llevando la carta y siguiendo todo el proceso del reto que le estaba dando, la advertencia que le daba a los corintios allí en la zona de Grecia, la ciudad de Corinto y al sur de Grecia. Tito era macedonio, al norte, y acompañó todo ese proceso. Le dijo, por ejemplo, son unos chismosos. Yo laburé más que todos, y Apolo, que estuvo también trabajando, Apolos, ustedes discuten si lo quieren a Apolos o me quieren a mí, pero también les llegó los dichos de Pedro, porque lo vio al Señor personalmente,
Así que también hay, ustedes, algunos son de la pastora Leticia, otros del pastor Hugo y otros de la pastora Julia. Cada uno tiene su preferencia. Así que les dice estas cosas humanas. Después hay otras cuestiones más, había casos de inmoralidad, pero también había casos de que algunos tenían dones que consideraban que eran más importantes que los otros, especialmente cuando no tenían explicación, como hablar en otros idiomas, las lenguas. ¿Se acuerdan? 1 Corintios. Todo eso tiene, para que lo pasan rápido, 1 Corintios. Una carta, te mandan esa y sabes cómo te respondes. Porque este fundó la iglesia, Pablo vino a Corinto, pero te las tomaste, te fuiste. Y después le dice, ustedes tienen que entender de que tienen mucha fe, y los comienza alabando. Dice que son hijos de Dios, que son amados. ¿Vieron? También como le dice ahí en el capítulo 7, ¿no? Amados, etcétera, etcétera. A Pablo le dijeron de todo. No le reconocían el apostolado y tuvo que justamente sacar chapa de su apostolado. Apostolado es hechos concretos. Y les dice, hay algo que ustedes no conocen y que es el amor. Está la fe, la esperanza y el amor. Ah, sí, yo amo a mi familia, sí, yo amo a Apolo, sí, yo amo a Pedro, a Pablo más o menos. Entonces le dice que el amor no es necesariamente placentero, sino que es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor. Dice, miren, hay cosas importantes para el cristiano, la fe, la esperanza también, porque la esperanza te da constancia. Si vos tenés esperanza, tenés constancia. Si no tenés esperanza, ¿qué hago? Pierdo tiempo en otro lado, ¿sí? Entonces, la esperanza es importante. La fe ni hablar, porque es la que te liga a Cristo y lo que Cristo hizo. La esperanza es importante, dice, pero también permanece el amor. Y el más importante de los tres, si ustedes quieren poner en la balanza, el más importante de todos es el amor. Y les va a aclarar algunos adjetivos que creo que son sustantivos en realidad. Dice, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Sí? Y bueno, sabemos de que no es una cualidad del amor, sino que es una persona. El amor es una persona, porque Dios es amor. Entonces, nosotros tomamos de Él para transformarlo en cualidad. A ver, voy más despacio. ¿Sí? El amor no es una cualidad, es una persona. ¿Se entiende esto? Es una persona. Dios es amor. Lo que nosotros hacemos es tomamos de Él. Y entonces amamos. Lo amo a Diego entonces. Con ese amor que me pone el Señor. Cuando yo tengo ese amor, ya lo miro como Hugo. Cambia la cosa. ¿Se entiende? Entonces, el amor es una persona. Se hace cualidad en nosotros. Que somos pecadores y nos va pintando la cara. Mira una canción que decía pintando, ¿no? Nos va pintando ese amor. El Señor dice, che, qué lindo, qué paciencia, qué amor, qué esperanza, ¿no? Los testimonios del amor. Pero nosotros no somos amor, ni tan siquiera tenemos amor. Viene a nosotros en dosis. Debiera llenarnos, obviamente. Pero como nosotros a todo lo que viene de afuera le ponemos portero y después se lo pasamos al gerente general, el portero se echó y el gerente general también se falló. Entonces pasa lo que a lo que yo me conviene. ¿Me van siguiendo hasta allí? Somos muy guardianes. Por eso decimos, a mí no me cambies. Tenemos un show muy grande, es un candado muy grande para que Dios se manifieste. Encima de eso, Dios dejó para salvación, para bendición o para juicio la responsabilidad del libre albedrío. Entonces, perfecto, si estás vos, listo, maneja la puerta vos. Listo, arreglátelas vos. Es un tema que tenemos todos, empezando por mí. Tenemos todos, porque todos tenemos esa naturaleza. Tenemos el yo. Así que ese caballo lo tenemos en el corral. Galopa cuando quiere y cuando quiere se echa a dormir, lo que quiera. Pero el desafío del Evangelio para el cristiano es que hay que domar el caballo. Ahí está. Domarlo. Porque lo tenemos todos el caballo. Todos lo tenemos. Se llama yo.
Así que qué importante, el yo se entrenó el día, estoy haciendo teología, el yo se entrenó cuando Adán decidió no obedecer a Dios, sino a lo que yo quiero hacer. Dios le dijo que no y el yo dijo que sí. Ahí se entrena el yo. Antes no. Antes tenía libre albedrío, pero lo que conocía era el amor, un solo perfume había en el Edén, no había otra cosa. Pero para allá no vayas, no lo agarres, porque ese día vos tomás autoridad y si yo manejo las decisiones. A partir de ahí son las decisiones que tomas vos y que tomo yo. A partir de allí. En la medida en que le ponemos los apelos al caballo, la rienda, la montura y lo dejamos al Señor que suba, tenemos que correr. Entonces ahí va, el Señor nos va controlando. Y sentimos, que buscamos del Espíritu, sentimos los tironcitos de la rienda, ¿o no? Y por allí, ¡pah! Hasta el latiguito. No sé si alcanza a pegar al caballo para hacer ruido, ¿no? Pero nos avisa, nos avisa. Bueno, vamos al tema de hoy. Esta carta, la segunda, es la respuesta. Tito vuelve, Pablo está en Turquía, en Éfeso, Turquía, hoy si uno tiene gente que hace su tour puede ir, Así que vuelve Tito a Turquía, a Éfeso, y le trae noticias. Aquí no saben qué pasó con la carta. ¿Saben lo que pasó Pablo con la carta? Se pusieron todos a llorar. Fue un lío terrible porque les hablaste muy fuerte. ¿Sí? Les hablaste muy fuerte. Pero tengo noticias. Se arrepintieron. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Pablo, más o menos, de acuerdo a lo que hemos leído, les manda una segunda carta y le dice: eso es lo que yo quería, que les duela. Eso es lo que yo quería. Así que vamos a hablar ahora del título de este mensaje que se llama Media Vuelta. Porque vamos a hablar de media vuelta, que es un giro a 180 grados. ¿Sí? Estoy de frente a ustedes, media vuelta. Eso es media vuelta. Igual que a veces hacemos 360 y volvemos al mismo lugar. Media vuelta son 180 grados. Miro para allá, camino para allá. La dirección contraria. A eso se le llama, en griego, está escrito en el Nuevo Testamento en griego, metanoia, que significa justamente arrepentimiento. Arrepentimiento es esto. No, porque ya por otras cosas. Me doy vuelta. Hay una razón y me doy vuelta. Ya no soy el mismo. No voy en la misma dirección. Voy en la dirección contraria. En griego, todo lo que tenemos en español, nosotros, que le costó algunas palabritas a Andrea, algunas palabritas de vosotros sois, vos, se trababa en esa parte ya. Bueno, en griego, en los originales, es metanoia, que significa arrepentimiento. Es decir, medio vuelta. Es decir, voy a hacer lo contrario de lo que estaba haciendo. Voy a ir en camino contrario. Antes le quería dar el gusto al yo, ahora no se lo doy. Estoy arrepentido del yo. ¿Sí? Y, por supuesto que esto es un ejercicio permanente todos los días. Vamos a ver entonces, en el bosquejo que tenemos hoy, ya hemos escuchado la lectura, así que lo que voy a hacer yo es el desarrollo. ¿Qué significa esto de media vuelta, de dar la vuelta y buscar al Señor? Ya vimos lo que Pablo le escribe en la segunda carta. Le escribe de que el propósito de él era justamente producir una palabra muy interesante, que es contristarlos. Les escribo para contristarlos. Y viene Tito y le dice: vos sabés que los contristaste. Eso es lo que quería. Los contristé. ¿Sí? Eso es lo que quería. Y me lleno de gozo de haberlos contristado. Así que hoy ya tienen ya un poquitito el vínculo que hay entre las dos cartas. El vínculo que tienen. Y algo muy interesante que quiero que veamos es que cuando nosotros nos arrepentimos, damos esa media vuelta, nos preguntamos: ¿en derredor de qué doy media vuelta? ¿De qué cosa me arrepiento? Y acá está el asunto para el creyente. Presta mucha atención porque la ficha va a ir. ¿Yo me arrepiento de qué? ¿O por quién? Son dos cosas distintas, Ya te adelanto. ¿De qué es la consecuencia? ¿Y por quién es a quien lastimé?
Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Aunque las dos se manifiestan, ¿sí? Pero es muy difícil reconocer al por quién. Y cuando digo el por quién, no es cualquiera, porque a cualquiera yo puedo decirle, sí, pero se lo merecía. ¿Se lo decimos a él? Yo he pecado, pero te lo merecías. ¿Te atreves a decir eso? Pero sí puedo arrepentirme de las macanas que hago, que la conciencia y los archivos y las causas que están allí están todas en curso. El por qué, el de qué me arrepiento o por quién. Son dos cosas muy importantes que quiero que meditemos hoy, porque esto es lo que hace que nuestra conducta justamente tome la dirección que el Señor quiere que tenga. En la primera carta se va a mencionar el tema de la contrición. El objetivo es la contrición. 3 formas de arrepentimiento, anótatelas. La primera es el bautismo de Juan. En los evangelios, ¿quién es el primero que habla de arrepentimiento? En los evangelios. Juan. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Cuántos evangelios relatan el ministerio de Juan? Todos. No me digan 5, por favor. ¿Cuántos evangelios relatan el ministerio de Juan? El bautismo de Juan. ¿Por qué famoso Juan? ¿Por qué era quién? ¿El predicador? ¿El pastor? ¿O el que hacía Juan? Bautizaba. El nombre que tenemos nosotros, el Bautista. Era el Bautista. ¿Por qué le llaman Juan el Bautista? Porque bautizaba. Era el letrero grande, pero parece que te atendían algunos secretarios en la puerta para ver si podías o no te podías bautizar. Porque parece que había que pasar justamente por la ventana que hablaba de arrepentimiento. Si no, no tenés turno. ¿Está arrepentido? Sí, para pasar a bautizarse. ¿Está arrepentido? El bautismo de Juan fue toda una doctrina. Ahora van a ver en la historia de la iglesia, fue doctrina. Así que en Juan están los 4 evangelios, digan 4 evangelios. Mateo lo nombra, que comienza con el bautismo de Juan. Marcos lo nombra, comienza con el bautismo de Juan, de todos los episodios. Y Lucas y Juan. Los 4 evangelios hablan del bautismo de Juan. Y en el libro de los Hechos continúa el bautismo de Juan al punto tal que comunidades cristianas con grandes predicadores como Apolos predicaban el evangelio de Juan. Tuvieron que ir los discípulos del apóstol Pablo, ¿sí? Para aclararle a Apolos justamente y ponerlo al tanto. Ponerlo al tanto de que el bautismo de Juan era una parte del arrepentimiento. Pero lo de Jesús era diferente. No era solamente el bautismo de arrepentimiento que Juan predicaba sobre los que hice. ¿Qué hice? No cobren más impuestos, no hagan tal cosa, no hagan tal cosa. Ese era el mensaje de Juan. Ya está puesto el hacha. Y era todo un derribe terrible. Y el bautismo de Jesús es diferente. ¿Qué pregunta, pastor, cuando tenemos que bautizar a una persona? ¿Qué le pregunta? ¿De qué se arrepintió? ¿O de lo que quiere? Cuando yo hago las 3 preguntas allí, ¿de qué hablo? ¿De que lo que se arrepintió? De que no, antes jugaba la lotería, después me iba de farra. ¿Todo eso contesta? ¿Saca el prontuario? No, yo no pregunto de qué se arrepintió. Yo pregunto por la fe. ¿En quién cree? ¿En quién cree? Porque el bautismo de Jesús es salvo el que cree. Obviamente, el que cree se arrepiente. Ahora vamos a ver eso. Así que lo primero que tenemos que encontrar aquí es el bautismo de Juan. ¿Sí? En Marcos 1, versículo 4 al 5, si me lo pones, Nuria, ahí va a decir que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense, está dirigido a los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Había que pasar por la ventanilla y había que declararlo. Ahora bien,
¿Qué es lo que dice Mateo 21? Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me la contesta, porque le preguntan a Jesús con qué autoridad hace las cosas que hace, eso le está preguntando, ¿con qué autoridad hace las cosas que hace? Entonces Jesús le dice, contésteme esto ustedes primero. También yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno, ¿quién es? Era el arrepentimiento de los pecados. ¿Quién hace los pecados? ¿Dios o los hombres? ¿Quién nos pagaba los impuestos? ¿Dios o los hombres? Los hombres. ¿Quién macaneaba? ¿Quién se separaba de su hogar, de su mujer, de su marido? Los hombres. Era de los hombres. Eran de realidades humanas, ¿sí? Y el bautismo que viene del cielo, ¿de quién viene? ¿De los hombres o de Dios? ¿Quién era el papá de Jesús? Dios, venía de Dios. Así que aquí encontramos este énfasis tan importante que tiene que ver justamente con el bautismo para arrepentimiento de los hechos pecaminosos. ¿Sí? Así que encontramos el arrepentimiento por aquellas cosas que lamentamos. ¿Por qué digo esto? Porque todos venimos con culpa, todos tenemos archivos. Todos venimos por culpa y queremos perdón y liberación, queremos eso. ¿Sí? Pero eso no significa el reconocer a quién hemos ofendido, más allá que dejaste a tu mujer o dejaste a tu marido, más allá que estuviste afanando o no estuviste afanando, más allá que mentiste o no mentiste, más allá que metiste la mano en tal lado o en el otro lado, más allá de todo eso, ¿a quién ofendiste? No que hiciste, ¿a quién ofendiste con lo que hiciste? Entonces, claro, está bien, paso adelante porque quiero paz, porque he defraudado a mi madre, a mi padre, los he defraudado, necesito paz en mi conciencia. No, pero ¿a quién defraudaste también? Porque si esa es tu mamá y tu papá, lo resolvemos en la tierra, te metemos en perpetua y listo, y paga en cana y listo, chao, listo, pagá, listo, cambiá de ley, ya está. Pero el gran tema es que parece que hay otra causa en un supremo tribunal de justicia. Así que no es para primera instancia. Los hechos son para primera instancia en la tierra. Y está bien. Ahora lo vamos a ver, son los que nos conducen. Porque son los dolores en los huesos los que nos conducen a pedir sanidad al Señor. Pero es al Señor que necesito, que me ha dado todos los huesos, la vida, todo me ha dado. Así que encontramos dos cuestiones acá. O vengo lamentando mi condición, o llego arrepintiéndome porque sea quien me ha ofendido. Todos estamos en esto. Si ustedes me dicen, ¿de qué se arrepintió este pastor? Bueno, yo me arrepentí de los hechos. Hasta que fui dándome cuenta a quién había dañado. Comenzamos. Les he compartido, lo dijo creo que Juan, si no me equivoco, no sé quién aquí adelante hoy, de que suelo decir que tu necesidad, el vicio del alcohol o de la droga, es tu carta de recomendación. Tu hogar destrozado, tu temperamento de que te arrozas, es tu carta de recomendación. Yo también usé esa carta de recomendación, dije solamente Dios mío, porque estaba muriendo. Así que, en este sentido hay un arrepentimiento por los hechos pecaminosos, ¿sí? Y a esto se le llama no contrición, sino religiosamente se le dice atrición. Atrición significa justamente de que lo que hago es lamentar lo que yo tengo, lo que yo hice. Y contrición tiene que ver a quién se lo hice. Contrición. Pablo logró que tengan contrición. Yo los he contristado. Ustedes se peleaban conmigo, con esto, con las cosas cotidianas, pero yo en toda la primera carta les hablé a Cristo ofendieron, a Cristo ofendieron, a Cristo ofendieron, a Cristo ofendieron, a Cristo ofendieron. Se lamentan por el cuerpo, pero se olvidan que es templo del Espíritu Santo. Los elevó a la otra, les abren a otra causa. Dicho más sencillo, les abrió la conciencia espiritual. Les abrió la conciencia espiritual.
Así que, yo como creo que la gran mayoría de los que están acá, tuvimos atracción, es decir, lamento y tristeza por nuestra vida, porque el lugar se venía abajo, o porque yo tenía 18 años y no sabía por dónde ir, y lo peor de todo, tenía preparación religiosa mínima, había ido a la escuelita dominical y me habían enseñado dos cosas, los pentecostales, y los bautistas también, bueno, que había cielo, donde estabas bien para siempre, y había mamá que se gozaba de eso y yo le creía a mamá, entonces mamá no puede mentir, y que también los predicadores pentecostales, y hay un infierno, y quema, y quema, y quema para siempre, y nunca saldrás de allí. Y el día que el agua allí en Mar del Cobo, cerca de Santa Clara del Mar, me tapó, y me fui, y vi que mi alma se vacía, y yo dije, infierno, 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 y como no tenía tanto tiempo para decir infierno, y tampoco lo pensás, lo único que dije fue, por atracción, pensando en mi ombligo, en mí, de la eternidad, le dije, Dios mío. ¿Sabes lo que le dije en eso? Dios mío, no le dije que me saque de allí, de misericordia, el infierno quema, quiero ser salvo. Tenía 18 años. No había estado detenido nunca en mi vida. No había robado, no tenía vicios, laburaba y me juntaba con los pibes en la esquina del barrio. ¿Conocés ese chico? Seguramente lo conocés en otro lado también, ¿o no? Pero en ese momento la pantalla me dijo, fue una pantalla que tuve que dije, perdí el tiempo. Mamá me llevó a la escuela bíblica, era cierto, porque ahora me iba. Yo me convertí por adicción, pensando en mí. No pensando en quién dañé. Yo no dije, Dios, tú eres santo, y yo. Yo no tuve la conversión de Isaías. Vi yo al Señor en un trono alto y sublime, sus faltas cubrían el templo, y entonces dije, ay de mí que soy inmundo de labios. Yo entré en esa comparación. Así que importante es entender de que el arrepentimiento tiene justamente muchas formas. Y esta forma de la atracción es una manera en la cual nosotros nos arrepentimos producto de que las alarmas de la salud comienzan a sonar. Las alarmas de la pérdida de la familia y del matrimonio comienzan a sonar. Los pecados, las inmoralidades, las vergüenzas, los fracasos, las impotencias nos hacen pedir, Dios, ayúdame, ayúdame. Lo que dijo la hermana hoy, Irene, necesito, Señor, pagar esta tarjeta. Los hechos, que no se van a pedir a Dios porque yo no puedo hacerlo, pero le pido sobre ese hecho. Ese es el nivel básico que Dios le da a todo ser humano y se llama misericordia. Y todo aquel que invoque al Señor, todos, sea Irene, sea vos, y tenés que hacerlo, y yo lo sigo haciendo, y lo debo seguir haciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Es atracción. A través de las cosas adversas, urgentes, tengo, las impotencias, las rendiciones, me va la vida, se me va. Ya le pido por la vida, ya me voy, pero le pido porque sé que estoy mal, porque no he ido, no he buscado tu rostro, no te he dado lo que vos te mereces, sabiendo que vos te mereces todo. Hoy hemos cantado su gloria. Cuando uno pide por el juanete o por la tarjeta que lo puede cubrir, o por la muerte de un ser querido muy ligado, un hijo, una esposa, un esposo, algo muy grave, muy caro a los sentimientos, uno no lo hace arrepintiéndose mirando la gloria de Dios, sino mirando los dolores, como que estaba pasando, espero que se vaya recuperando, y oramos por eso por Rafael. Rafael tenía morfina, ya la cabeza no le carburaba al querido Rafa. Yo lo he visto en la clínica, y la señora decía, es terrible, pastor, es terrible, pide morfina. Sí, y eso, ¿no? Por supuesto. Gracias a Dios está en la casa, bueno, siempre hay esperanza, amén. Y tengo que seguir orando por Rafa. Y yo en un momento, yo salí y oré ahí, un cachito, entraron los médicos, y salí de vuelta y dije, Señor, y le dije a la señora, porque la señora sabe todo el cuadro, y dije, Señor, haz tu voluntad, no, yo te ruego que no sufra. Te ruego, porque todo tiene un límite, humanamente hablando. ¿Se entiende esto? Yo te pido que no sufra.
Y ahí oré con la hermana, con la esposa. Toda esta situación hace que la esposa vaya a la iglesia donde están las hijas. Todo tiene propósito, ¿no? Rafa está en la casa, está ahí todavía, está en el estudio. Esta semana que viene estoy cobrando porque también le tienen que hacer para constatar el tema del cáncer, como hace una biopsia. Así que estas cosas, estas alarmas que saltan en nosotros, claro que nos hacen arrepentir. A veces hasta pactamos, hacemos un contrato. Si me lo secas, si me lo haces, si yo ahí sí me consagro. Y son contratos que hacemos, ¿o no? Que no está mal. No está mal. Son contratos. Y yo le dije eso al Señor. Cuando el Señor me sacó, ese día a las 11 de la mañana, en Barberco, una playa solitaria, me sacó, y cuando Oscar, mi hermano, te queda internado allí en ese pueblo, yo regreso y me alquilo por primera vez, no solo, por primera vez en mi vida, con 18 años, un nene mantenido de mi mamá, aunque trabajaba, un nene mantenido. De pronto me quedo con mi hermano en un hospital internado. Era al revés, mamá hacía cuidar al nene por mí, porque Oscar era el responsable. Así que tiene un sentimiento de baja autoestima, como te imaginas. Así que me encontraba con mi hermano en el hospital. A mamá no le iba a decir nada, era el primer día que habíamos salido. Así que caigo a las 12 de la noche, si no me olvidar, en la pieza de ese hotel, caigo así. Digo, Señor, hoy morir, hoy morir, hoy morir. Decime que tú no pensé que el pastorado, obviamente, ni que iba a estar como presidente de los chicos de los jóvenes. No pensé nada de eso, no. Era bastante limitado para hablar. ¿Quién me iba a imaginar ser predicador? No. Fracasado en la escuela, había terminado la secundaria, así que normal vida, pero no tenían luces de colores. Así que me caigo y le digo, acá tenés mi vida. Esa aflicción que tuve por el julepe a la muerte, por el julepe al infierno, el julepe. Hoy me doy cuenta, ya maduro, me doy cuenta que era salvo, si no lo tuve con ustedes. Porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me iba a enterar en el cielo, por supuesto. Pero ese chico de 18 años era salvo. Pero había otros propósitos de Dios. Había otros propósitos. Entonces, ¿es malo, pastor, de que yo vaya con mis dolores al Señor? No, es el camino que el Señor eligió. Lo que te quiero decir es que el arrepentimiento, esa metanoia, está producida por esa necesidad, porque Dios lo permitió también, para que sea transformada. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. Así que, qué importante es entender de que este arrepentimiento, Pablo sabe que lo que le está mandando en ese papel, en esa carta, es duro, es muy duro. Pero le llega la noticia de que hubo justamente contrición. Así que en este sentido encontramos de que buscar a Dios por las consecuencias de nuestros pecados está bien, porque es un camino que Dios nos da. Y es correcto, ¿sí? Es el arrepentimiento para ser libres. Es el arrepentimiento de libertad, dejar este pecado, dejar esta debilidad. Es el camino del reconocimiento de los hechos. Tiene una ventaja enorme sobre aquel que hace los hechos y no los reconoce. Esta semana hablaba con un hermano y me decía esto, que dijo, pero vos estás reconociendo y eso es bueno. Reconociendo, es el comienzo, es una puerta. El reconocimiento. Señor, he cometido esto, Señor. Y es probable que te cueste y te cueste hasta toda la vida superarlo. Que te lleve la vida, pero la vida entera te va a llevar a buscar al Señor, a la misericordia, ¿sí? A la fortaleza, a la dependencia de Él, ¿sí? Para que compruebe la gracia del Señor. Así que el arrepentimiento, ¿sí? De esta manera, el arrepentimiento por los hechos, por aflicción, es el lamento, ¿sí? Es el lamento de los hechos, de la sinceridad de querer ser distinto. Es el arrepentimiento que busca el perdón específico, porque te taladra la conciencia, ¿sí? Es el arrepentimiento que busca la oportunidad. Dame una oportunidad para la restauración. Es el arrepentimiento que tiene como espejo la situación personal, ¿sí? Y aquellos pecados personales adentro, o los pecados que justamente compartimos con la sociedad y nos damos cuenta de esa diferencia. ¿Alcanza este tipo de arrepentimiento? Lamentar lo que hice y aceptar al Señor por lo que hice para recibir el perdón. ¿Alcanza esto para liberar la conciencia? Sí, alcanza. ¿Alcanza, pastor? Sí, pero con todo lo que usted dijo es mezquino, parece. ¿Pero alcanza? Claro que alcanza. Por eso, justamente, la palabra del Señor va a decir algo muy, pero muy interesante.
El Señor Jesús dijo, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados. Todos los que tienen aflicción, porque vengo rico, porque vengo tomado ahí. Yo atiendo en la campaña hasta un borracho, y usted me lo ha visto alguna vez. Cuando tuve la campaña en la ciudad de la banda, toda la pastoral, que yo era el pastor evangelista, el invitado, allí en la plaza de la banda y en el ferrocarril, estaban allí las iglesias, todo, y estaban todos los borrachitos y los que vivían en la estación. Todos esa gente. Esos de 20 años y de 30 años, pero que parecen de 75, todos con la suciedad de la calle, todos así. Y borrachitos allí. Y nunca voy a olvidar la reacción de la iglesia, no porque sea hipócrita ni quisiera ser, no, pero el pastor que venía a Buenos Aires, estaban allí todos los pastores, yo me aparto allí, a los 60 metros más o menos, media cuadra más, me siento con ellos, saco y corbata, se acostumbraba en ese tiempo. Pastor invitado, evangelista, saco y corbata. Aparte, ¿sabés cómo me gustaban a mí las campañas de estar? Así que me siento en el suelo y digo, muchachos, ustedes me van a ayudar. El encierto me dio discernimiento de la que iban a hacer. ¡Tú chica el pastor! Me gusta saber lo que iban a hacer. Todo el tiempo allí. Y me acerqué y estuve allí esos 15 minutos presentándole al Señor a ellos. En su condición se lo presenté. No les pude hacer teología ni tampoco sería frustrante. Le dije que el Señor, el evangelismo me dice: Dios los ama. Dios los ama. Y ustedes mantengan todo acá alrededor, que no sé, ninguno de los muchachos se sabe. Eso hace que justamente ellos puedan ver el amor de Dios. Pero yo vi otra reacción. No es que vieron un montón de los demás pastores todos al lado mío. Me quedé esos 15 minutos solo con ellos. Me observaban los hermanos de la iglesia. Me observaban. Pero a eso estamos justamente, para eso estamos. Así que eso es lo que nos lleva a nosotros a poder anunciar el Evangelio a todos los que están trabajados y cansados para que vengan al Señor. Lo segundo, vamos a ver el arrepentimiento no por Juan el Bautista, que es el mensaje de Juan, que es justamente conciencia de tu pecado y arrepentirte de tu pecado, y por ese pecado venía Jesús. No, ahora vamos a ver el arrepentimiento por Jesús, Y vamos a encontrar acá la verdadera contrición, no la tricción, sino la contrición. ¿Contra quién? El pecado. No qué es lo que hice, sino contra quién lo hice. No lo que hice, sino contra quién. ¿A quién dañé? ¿A quién dañé en realidad? ¿A quién dañé? La parábola del hijo pródigo, búsquenla, no sé cuál de los capítulos de Lucas está. No te puedo buscar la parábola del hijo pródigo. Ustedes la conocen, ¿sí? El hijo pródigo se va a una provincia lejana, ¿sí? Y malgasta todo. Le pidió la herencia al padre y la malgastó. Y cuando estaba en lo último de la oportunidad humana, dice: me voy a tener que levantar y volver a casa de mi padre. Y cuando vuelva, le dijo esto. Le dice: Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti. Mirá que tenía detalles para hablar, de las purgas, las fiestas, las porquerías, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía para pedir perdón, pero él fue directamente a la contrición. Él fue directamente a contra quién pequé. El pecado es mucho más grave que el hecho. El pecado es mucho más grave que el hecho porque va contra Dios. Va contra el Señor Jesucristo. Así que encontramos de que allí tenemos la verdadera contrición. Pablo lo que hace en la primera carta, lean en casa, lean todos los temas en casa de la primera carta de Pablo. Obviamente la carta obedece a una necesidad. Es una denuncia a una realidad que pasaba en la iglesia de Corinto. Y les va a decir todo, sin afecto natural, peleándose entre ellos, hablando, tomando partidismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les va a hablar con todo, y en todos los casos los ponen contra el Señor. Ustedes han pecado contra el Señor. Los cuerpos de ustedes son del Señor. Así que el pecado de contrición es aquel que nos hace ver que he pecado contra el Señor. El hijo pródigo es justamente la ilustración que da Jesús para que pudiéramos ver que el pecado no es una cuestión cultural,
ni una falla de familia, sino que es la ofensa contra Dios. Nos enseñaban de una manera resumida de que el pecado es todo aquello que ofende a Dios. Sí, que ofende a Dios. Así que el arrepentimiento es este. David lo va a decir en el Salmo 51:4, que es salmo penitencial o confesional. Allí David tiene contrición de pecado y dice: contra ti, viene 2 veces, contra ti es el rey. Hay vergüenza, sí, hay escándalo en la corte real, en la casa de gobierno, hay escándalo, pero no lamenta eso que le cuesta, claro que le cuesta, porque ya es voz populi en todos los pasillos de lo que ha hecho el rey. Pero él lo que está haciendo allí es: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que cambia la vida. Nosotros podemos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados y hacer listas y listas. Pero si no llegamos, y el Señor nos va a perdonar, por supuesto que sí, porque hay palabras de Él que nos va a perdonar. Pero si no miramos el pecado de contrición, de ver contra quién lo hicimos, contra el Señor, que lo hicimos contra el Señor, si la realidad de los hechos no nos lleva a ese nivel de impacto, nuestra vida no cambia. No cambia. Va a estar repitiendo. Está luchando contra algo natural. Así que qué importante es entender de que tenemos que poner al Señor y rendirnos ante Él con nuestros hechos y con nuestra realidad humana de nuestros pecados. El arrepentimiento de Isaías, que lo nombré recién, en el capítulo 6, versículos 5 y 7. Entonces dije, cuando vio al Señor en un trono alto y sublime, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto es una contrición muy profunda. Él llega a la conclusión de que es inmundo y que el pueblo es inmundo cuando ve semejante luz. Cuando ve a Dios, cuando escucha esos coros celestiales, cuando ve la limpieza de Dios, el tipo queda muerto. Chao. Ahora, el pueblo zafa, porque los demás son pecadores como él, ¿o no? En la fábrica zafa, en el barrio zafa, en la universidad zafa, en la familia zafa. ¿Qué te van a discutir? ¿Un pecado más o un pecado menos? ¿Él es más educado que vos? ¿Qué es más responsable que vos? ¿Qué te estudió? ¿Qué te cumple? Esa competencia barata, en esa, y esa está a los ojos. Y tendré que arrepentir, y sí, me tengo que arrepentir. Pero el arrepentimiento de contrición es si veo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No me importa si los demás no lo reconocen y no se quieren arrepentir de eso, o se ríen de mí o me quieren ningunear. Yo me arrepiento porque yo sí te veo en un trono alto y sublime. Yo sí. Y me encuentro de que nada, ni ser bautista, ni ser bautizado, nada me aprueba. Nada me aprueba. Me puede comparar, pero no me aprueba. Puedo ser justamente tuerto en medio del reino de los cielos. Pero a los modelos del cielo no puede ser. Así que qué importante es entender entonces contra quién es pecado. Esto nos va a ayudar mucho porque yo cada día trato de mirar lo mío allí. Gracias a Dios, allí encontré la respuesta, porque yo no voy a poder pagar nunca. Por eso lo envió. Lo envió porque ama a Hugo como te ama a vos. Lo ama, entonces como sabe que no la va a poder pagar nunca, pero la ama, manda a su hijo. Ese es el precio que tiene ella. Dar un aplauso a ese. Ese es el precio que tiene. A eso se llama gracia. Gracia de Dios, regalo de Dios. Es el amor de Dios. Entonces, ¿contra quién he pecado? Sí, es justamente el arrepentimiento más alto y es la conciencia de metanoia que tenemos, de arrepentimiento que tenemos los creyentes para superar las debilidades. No para pagarle, porque no se lo puede pagar, sino para saber a quién me sirvo, para llorar cuando canto coros en la iglesia, para que me tiemblen los dedos en el privilegio que me dio para tocar la guitarra. El privilegio que me dio. La gracia de Dios. Entonces, qué importante es entender de que esto es solamente mirando al Señor. No hay otra. Mirando al Señor. La gloria del Señor. En este sentido, es el camino, anételo,
que inicia la santificación. El arrepentimiento de contrición te lleva a la santificación. ¿Qué es santificación? Una escuela diaria que nunca nos terminamos de recibir, pero siempre estás cursando. Siempre estás cursando, y como Él no te deja, te agarra, ¿viste?, en la mano y dice, así tenés que escribir, así. Y de vuelta. Te va guiando. Siempre les digo y trato de vivirlo yo en primer lugar, ¿no es cierto? Si puedo. Si lo importante es que yo quiera, caminemos siempre tomados de su mano, porque es la clave. Así que, qué importante es esto de que se inicia el camino de santificación frente a esa santidad de Dios. Es el espacio, el pecado de contrición que frente a quien lastimé a Dios, pequé, mas Dios muestra su amor para conmigo, que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Eso abre el espacio más grande para la gracia de Dios, para que Dios te lo regale, para que Dios te regale esto. En Hechos, en el capítulo 9, versículo 6, lo entiende Pablo, ahí lo entiende, en Hechos capítulo 9. En Apocalipsis, a ver si lo podemos tener, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué querés que yo haga? Pablo se convierte, a diferencia mía, creo, en mi criterio, y gloria a Dios por ser salvo, y hubiera sido salvo ese día también, ahora me doy cuenta, no se convirtió por atrición, sino por contrición. ¿Por qué? Porque él va arriba del caballo, del camello, del burro, no sé qué, cayendo. Él cae porque lo tiene delante. Y le pregunta, ¿quién sos? Jesús. ¿Qué querés que yo haga? Ahí está. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debo hacer. Ya no se discute más. Porque lo tenés delante. Ahora, esto tiene que ocurrir todos los días, tenemos que caer del caballo. El arrepentimiento de contrición es lo que trabaja cada día en mi vida hoy. Lo que me llevó a la salvación fue la atracción, que me morí y tenía miedo al infierno. Fue del moribundo, el que está en agonía, el que está en terapia intensiva y no hay nada que hacer, dice el médico, y encima me lo dice, o me di cuenta que no hay nada que hacer. Entonces, por atracción, Señor, hay cielo y infierno, me dijeron, el pastor me decía, si hay cielo y infierno, por favor, Señor, perdona mis pecados. La atracción. Y está bien. Bendita soga que me va a salvar. ¿Sí? Bendita soga que me va a salvar. ¿Sí? Esa es la mano de Dios, su misericordia. Pero la de contrición es el pecado que nosotros tenemos que reconocer cada día y que me lleva justamente a verlo a Él. Frente a su santidad, yo quiero, como dice el corito, yo quiero más y más de Cristo. Me enamoro de Él. La religión le pega una patada a la religión. No le importa si el día sábado o el día que sea, como ellos se tiran y se le agarran puritos a los religiosos sábados, no, alguien es sábado. No se ponían contentos porque estaba sana la persona, no, es sábado. Pero no se debe trabajar. Pero cuando vos tenés contrición con el Señor, nadie pregunta el día, nadie pregunta la hora, lo haces. Porque tenés al Señor delante. Me encanta lo que hicieron Andrea hoy con Daniel o ayer. Sí, porque ahí estuvo la contrición. Ellos vieron al Señor de que dejaban a alguien afuera. Tenía el horario ahora, hay que hacerlo ahora. Qué bueno. Así que qué importante es de entender de que necesitamos crecer en santificación y esta es la puerta. Es el espacio más grande que puede haber. En Apocalipsis 1, 17 y 18, el que lo había visto físicamente al carpintero y que creyó que era el Hijo de Dios y que lo vio colgando de una cruz y lo vio resucitado, ahora ocurre esto. Ha pasado unos años, ya está ancianito. ¿Se acuerdan, no? En la foto Juan, está viejito, Juan. Y escribe el Apocalipsis, año 90. Cristo partió en el 33. Pasaron unos años, ¿no? Así que casi más, los latigazos que recibió Juan y otras cosas que dio otras hierbas, que se convirtieron en aceite hirviendo, bueno, no sé. Tantas cosas que pasó Juan, así imagínate cómo estaba el cuello de Juan. Y Juan dice, cuando le vi, yo que lo conocí cuando tenía 33 años en la tierra, cuando yo le vi, caí como muerto, tenía cabellos blancos, los ojos eran llamaradas de fuego. ¿Se acuerdan? Llamas de fuego. Lo vio. Cuando le vi caí como muerto, el maestro Juan, apóstol Juan, cae como muerto, pastor de Éfeso, recorrió el Asia Menor. Juan, el apóstol Juan, escritor de los evangelios, ya había escrito los evangelios, ya no había escrito. Juan cae, el hombre experimentado, el hombre que ya es pastor, que ya cae como muerto. Y dice que
puso su derecha sobre mí, diciéndome, no tengas miedo. Lo que vos tenés ahora en este momento es pecado de contrición. Me estás viendo mi gloria. Y claro que te vas a morir. Lo mismo que pasó a Isaías. Claro que te vas a morir. Pero no temas, porque no te vas a morir. Tenés que escribirle en Apocalipsis para que los hermanos lo lean hoy en el 2025. Tenés que escribir en Apocalipsis. Así que no te mueras. No te vas a morir. Así que ponémelo de vuelta. Es interesante la reacción de Juan. Apocalipsis capítulo 17. Ahí está. 17 dice así: cuando le vi caí como muerto a sus pies, puso su derecha sobre mí diciéndome, no tengas miedo. Yo soy el primero, el último, el que vivo, estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la llave de la muerte y de la... Tremendo. Tremendo. Así que aquí encontramos de que justamente es el pecado y es el arrepentimiento genuino de encontrarnos frente a la gloria de Dios, quien es Él, quien es Él. Termino con esto, el arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y en Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente, Juan 16, no hay manera de arrepentirnos sino por el Espíritu Santo. De una u otra manera es el Espíritu Santo que lo hace. Ahora, acá lo dice, el Señor Jesucristo dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán? Upa, quedamos solos, si se va a ir Jesús, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. El 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y les va a hablar. Dice, Jesús conoció que le querían preguntar, dijo, ¿cómo vamos a poder desarrollar la vida de la fe, la vida cristiana, poner 20? Y va a hablar allí de que no tengamos tristeza, y les va a hablar de que es el Espíritu Santo el que les va a dar el convencimiento de pecado, el Espíritu Santo. No son normas necesariamente, ni convenciones que vamos a tener nosotros para regirnos, para ver qué es pecado, qué no es pecado. El Espíritu Santo nos va a guiar, dice, porque el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? Y en el versículo, en Efesios, capítulo 4, versículo 30-31, Pablo lo declara enfáticamente, que el arrepentimiento verdadero va a ser justamente por el Espíritu Santo. Poneme Efesios. No contristen al Espíritu Santo de Dios. Acá el que se contrista es el Espíritu Santo, ¿sí? Acá el que se cierra es el Espíritu Santo. Si no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, asegurados para el día de la redención, asegurados de que todo pecado va a ser cubierto. Quítense de ustedes toda amargura, esto es lo que los contrista, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí nos está hablando ni más ni menos que la obra del Espíritu Santo para producir el arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo. Mientras no tengamos la obra y la revelación del Espíritu Santo, no tendremos el verdadero arrepentimiento, ni por los hechos que hicimos, ni la gloria de Jesús. Ninguna de las dos cosas. Porque en los hechos que hacemos, el ser humano, por naturaleza, lo que hace es justificarse, autojustificarse. Ya lo hicieron Adán y Eva, y lo hacemos permanentemente nosotros, por los hechos que hacemos. Pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo, Él nos convence de juicio, de justicia, ¿sí? Él es el que justamente nos lleva, nos impele a que nosotros busquemos ese perdón del Señor. Yo quisiera que terminemos con Isaías, capítulo 55, versículo 7. Pónganse de pie. Dice así, miren lo que es el llamado de Isaías. Todo Isaías en el capítulo 55 es maravilloso. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llamen en tanto que está cercano. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Pero miren lo que dice: dejen limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor.
Justamente el arrepentimiento es volvernos al Señor. Eso es volvernos al Señor. Sea en los hechos que están atormentando la conciencia, sea en aquellas cosas que el Señor te está mostrando que son sentimientos de culpa, que son cargas, que son cosas que no puedes superar, que están en el silencio de tu corazón, o en la visibilidad pública de los demás, que lo ven. Bueno, sea lo que fuere, si nos volvemos al Señor, dice que Él será amplio en perdonar, tendrá de vos misericordia, y esa amargura, ese pecado, ese triste recuerdo que viene a tu vida, esa culpa que viene a tu vida, es el camino de regreso al Señor, porque esa necesidad tuya y la que te va a llevar a encontrar esa respuesta del Señor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y claro, tienes que mirar hacia adentro tuyo. Algunas cosas reconocemos. Es que los hechos están, es que los hechos molestan. Están los recuerdos, las cosas que hicimos o las cosas presentes. Están, claro que están. Y tienen consecuencias y nos pesan y han hecho tóxicas las relaciones a veces, han contaminado las relaciones, han cortado los caminos, derribado puentes. Sí, son las heridas del pecado, la conciencia, las cosas mal hechas, están las luchas internas de nuestra debilidad, fracasos e impotencias. De algunas somos conscientes, y algunas atormentan y no sabemos cómo salir. No sabemos cómo solucionarlas. Tengo noticias para vos. Jesucristo fue enviado por nuestros pecados. Presta atención. Mas Jehová, Yahweh, Dios Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Salgamos ahora de esa pluralidad y pensar en el tuyo. Cargó todos mis pecados, cargó todos, no hay uno que no se ha cargado, todos los cargó. Jehová cargó en Él para castigarlo, Y cuando se abrieron sus carnes por el castigo, por su llaga, en cada llaga, cada clavo que lo traspasó, había sanidad y perdón. A lo que hiciste o a lo que te hicieron, sanidad y perdón. En cada una de esas llagas, sanidad y perdón. Pasá por esas llagas de Cristo en cada uno de esos hechos, porque Él te declara limpio, perdonado. Esa carga, esa fricción que tenés, esa carga personal tuya, ese grito desesperado dentro tuyo para salir de estas cosas, fueron las llagas de Cristo. No había otra manera. Pero ahora ya no sigas con esas situaciones que traspasaron a Jesús. Ahora ya no sigas. Ahora comenzá a ver a quién dañaste. Míralo al Señor. A su santidad. He ofendido a Dios. He ofendido a Dios. Esa es la fuerza que te tiene que tomar ahora. He ofendido a Dios. Y ahora frente a esa santidad de Dios, frente a esa santidad,
¿Sabes lo que pasó con Isaías? Cuando vio la gloria de Dios, del fuego del altar de Dios, Dios dio una orden a un ángel y quemó con el carbón la culpa. Sacó la infección, quemó la culpa. Tengo noticias para vos. La gloria de Dios y la santidad de Dios fue cubierta con su sacrificio. Fue cubierta para darte vida eterna. No solo para transformar tu situación actual, sino para darte vida eterna. La gloria de Dios fue cubierta. Porque a partir del sacrificio de Cristo, Él ya no te mira más a vos, mira a su Hijo Jesús. Quiero que extiendas tu mano al costado y toques al hermano que está al lado con la mano en el hombro. Ahí está, eso. ¿Sabes lo que significa eso? Contacto. El sacrificio de Cristo hizo contacto. Era una mano así como la tuya y la mano que estás sintiendo al lado, ¿ves? Era una mano humana de un carpintero. Era una mano, se hizo humana, se hizo una mano de Dios, se hizo humana para hacer contacto con vos. Y la gloria de Jesús pasó a vos por el sacrificio, pasó, por medio de la fe pasó. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. La gloria de Dios pasó a vos. La gloria de Dios pasó a vos. Nuestro arrepentimiento de haber pecado contra Él nos permitió esto. Decirle a tu que está al lado, comunión. Decíselo, comunión. ¿Sabes qué comunión? Comunión. Ahí está. Comunión. Levantá la mano de tu hermano hacia arriba. Levantala. Ahí está. Digamos juntos, Padre Celestial. Gracias. Porque los pecados que pude ver y reconocer en mi vida, los que no pude ver, fueron el camino para buscarte, para que me encuentres. Gracias, Señor. Esta necesidad que tenían mis pecados, que buscaba perdón, la encontré en tu sacrificio. Y gracias, Señor, porque aunque dañé tu santidad y tu gloria, me has tomado para que tu gloria se vea en mí. Yo que soy una persona, un ser humano en esta tierra, fui elegida para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Perdonados porque fui llamado de antemano. Fui llamado. Fui justificado y glorificado. He sido glorificado por la vida de Jesús, por la muerte de Jesús y por la resurrección de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.